Entonces, el sistema nervioso está formado por un conjunto de órganos. Eso sabes. Ahora, ¿cuáles son esos órganos? Dice, el primer órgano, encéfalo. Segundo, médula. ¿Ya? Tercero, nervios, ganglios y el conjunto de nervios que también se llama plexos. Estos son los órganos del sistema nervioso. Pero como este sistema nervioso es tan complejo, ¿ya? Y es tan importante, entonces se debe separar, se debe organizar y se ha organizado por su ubicación. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? Los órganos del sistema nervioso central están en el eje del cuerpo, ¿ya? Están en la parte central, en la parte medial del cuerpo. ¿Quiénes son esos órganos? Encéfalo y médula espinal, ¿sí? Esos están en el eje. Ahora, todos los órganos que salen fuera del eje forman el llamado sistema nervioso periférico, ¿ya? ¿Y quiénes son? Son los nervios, los ganglios y los plexos, ¿ok? Entonces, eso sencillito, por favor, quiero que lo entiendas, ¿ya? Ahora, la importancia del sistema nervioso central es que estos órganos, me dice, controlan, coordinan, regulan las funciones de todo el cuerpo. Ya, a ver, por ahí Becky nos dice una repetición más. Ya, en la repetición está el gusto. Ok, resumidito. Sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por órganos. Ya se avanzó. El sistema nervioso está formado por órganos. ¿Cuáles son esos órganos? Encéfalo, médula espinal, nervios, plexos y ganglios. Nada más. Esos órganos. Ya. Están organizados de acuerdo a su ubicación. Aquellos órganos que se encuentran en el eje del cuerpo son llamados sistema nervioso central. ¿Y quiénes son esos órganos? Encéfalo y médula espinal. Aquellos que están fuera del eje del cuerpo están dentro del sistema nervioso periférico y esos son nervios y ganglios, básicamente. Los plexos son conjuntos de nervios. Por eso es como si fuesen estos dos nada más, nervios y ganglios. Ya. ¿Cómo es el encéfalo? El encéfalo, me dice, es una estructura grande, pesa más de 1,5 kilos y ahí está formado por cerebro, cerebelo y médula. Ya. El cerebro es el órgano más principal de todo el encéfalo. ¿Ya? La mayor cantidad de neuronas que tenemos en el cuerpo está en el cerebro, ¿sí? Ahora, estas neuronas, me dice, necesitan controlar ciertos órganos y esos órganos están en la periferia. Entonces, ¿cómo alcanza al ojo? ¿Cómo alcanza el corazón? Una neurona que quiere controlarlo, dice, lo hacen gracias a los nervios, ¿ya? Entonces, ¿qué son los nervios? Los nervios son extensiones de tu encéfalo, extensiones de tu médula, ¿ya? Nuestro cuerpo está lleno de nervios, ¿sí? Y esos nervios, pues, son extensiones, una vez más, extensiones del encéfalo y extensiones de la médula. Ya. ¿Qué más? Como es un sistema, todos estos órganos comparten un mismo tipo de tejido y ese tejido se llama tejido nervioso, ¿ya? El tejido nervioso está formado por dos tipos de células, básicamente las neuronas y las neuroglias. Entonces, si yo quiero ver al microscopio un pedacito del cerebro, encuentro neuronas, neuroglias, ¿ya? Si yo observo la médula bajo el microscopio, encuentro neuronas y neuroglias. Ahora, si yo observo un ganglio, ¿ya? Un ganglio, ahí solamente voy a encontrar una parte de neuronas y también neuroglias, ¿ya? En el ganglio se encuentra el soma de una neurona y hay varias neuroglias ahí. Si yo observo un nervio, encuentro el axón de una neurona y otras neuroglias. En resumen, si yo quiero observar cualquiera de estos órganos al microscopio, siempre voy a encontrar neuronas y neuroglias, ¿sí? Vamos a especificar, ¿no? Cuando tratemos qué parte de la neurona está aquí, pero quiero que entiendas eso. Todos son órganos del tejido nervioso, ¿ya? Entonces, ahora sí, retrocedemos porque eso era una diapositiva posterior, ¿ya? Nos concentramos en tejido nervioso en esta clase. El tejido nervioso es uno de los tejidos básicos que tiene el cuerpo humano.
cuando se ha originado, me dice en el embrión, ¿no? Un embrioncito de 3 semanas, tiene esta imagen, tiene esta formita. A las 3 semanas un embrión mide medio milímetro, ¿ya? Pero, oh, maravilla, ese embrión ya tiene 3 tipos de tejidos, ¿ya? Sus tejidos se llaman ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿ya? De la capa externa, que es llamado ectodermo, nacen las células del tejido nervioso, ¿ya? Por eso su origen es ectodermo. Solo hay una célula, una sola celulita que tiene otro origen, ¿no? De todas las células que hay en el tejido nervioso, la microglia, ajá, la microglia, lo voy a escribir aquí ya, porque tal vez algunos necesitan verlo todavía para poder recordarlo. Ya. La célula llamada microglia es la única que no se origina del ectodermo. Esta se origina del mesodermo. Mesodermo. Acuérdate, mesodermo, ectodermo y endodermo son capas de tejido de un embrión. Entonces, a la 4ª semana de vida, mira, 4 semanitas de vida, este embrión pequeñito va a tener una estructura nerviosa llamada tubo neural. Este tubo neural es el antecesor de todo lo que es el sistema nervioso, ¿ya? El tubo neural, me dice, se ubica desde la parte rostral hasta la parte caudal del embrión. Esto significa desde la parte de la cabecita hasta la parte de la colita, ¿sí? Cuando éramos embriones teníamos cola, chicos, todos, ¿ya? Entonces, la parte de la colita es llamado caudal, ¿ya? Entonces, el tubo neural, me dice, se ubica en la parte dorsal del embrión, ¿ya? Y presenta partes. Sí, ese tubo neural se divide en prosencéfalo, eso está en inglés, pero es fácil de identificar. Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Esas eran las partes del tubo neural. ¿Ya? Ahora, esto es a la 4ª semana de vida. Pasa la 5ª semana, 6ª semana, y de estas partecitas nacen el cerebro, el tronco encefálico, la médula, el bulbo raquídeo, etc. Todo nace del tubo neural. ¿Ya? Entonces, no te olvides, ¿no? ¿De dónde aparece el tubo neural? Del ectodermo. ¿Qué hay en el tubo neural? Hay neuronas, hay neuroglias, en formación, claro. ¿Ya? Entonces, las células, que son estas dos, neuronas y neuroglias, son abundantes. Abundantes. No sabes cuánto. La sustancia que está entre las células es poquísima, casi nula. Es una escasa sustancia extracelular. Y un detalle más, este tejido nervioso no tiene vasos sanguíneos. O también, dicho de otra forma, el tejido nervioso está separado de los vasos sanguíneos. Existe una barrera que separa, ¿no? Capilares, arterias, todo a un lado y tejido nervioso a otro lado. Esa barrera se llama hematoencefálica. Esta barrera protege a las neuronas, a las neuroglias, de sustancias que las pueden dañar. Básicamente protege a la neurona, ¿no? La neurona es una célula importante, pero ojo, esta no se reproduce. Por eso es que debemos cuidar la cantidad de neuronas que tenemos, ¿ya? Y un mecanismo de cuidado es esa barrera entre la sangre y el tejido nervioso. La neurona, me dice, es una célula especial y su especialización consiste en que ella es la única capaz de generar un impulso nervioso, ¿ya? Genera impulsos nerviosos. Sí, Diego, cuando las neuronas mueren, ese espacio que puede ser pequeño, grande, son llenas por neuroglias, ¿no? Ya, en este cuadrito comparativo tenemos las diferencias, las principales diferencias entre neuronas y neuroglias. ¿Ya? Entonces, como que este cuadrito te puede ayudar a entender, ¿no? ¿Por qué se necesitan de estas dos células? ¿Por qué solamente no tenemos neuronas? Bueno, acá me dicen, tienen diferentes funciones, diferentes características, por eso necesitamos de las dos. ¿Qué más?
¿Las fiebres altas pueden dañar la neurona? Sí, sobre todo causar, me dice, la muerte neuronal, porque ellas, digamos, viven a una cierta temperatura. Si esta temperatura sobrepasa lo normal, mueren. ¿Ya? Entonces, sí, eso es cierto. Ya. Primera diferencia entre neuronas y neuroglias. Me dice, la neurona tiene como función especial generar y conducir el impulso nervioso. Las neuroglias tienen otras funciones, pero todas ellas, me dice, se enfocan en proteger a las neuronas. ¿Qué hace una neuroglia? Sostiene, protege y nutre a las neuronas. ¿Ya? Entonces, si tienes neuronas vivas, es porque tus neuroglias las protegen, las nutren. Segunda diferencia. La neurona es la principal célula. Es considerada la unidad anatómica, funcional y genética del sistema nervioso. ¿Ya? Es decir, tu cerebro funciona a base de neuronas, tu médula igual a base de neuronas, ¿no? La sinapsis, que es comunicación entre neuronas, ¿ocurre dónde? Entre las neuronas. Anatomía es unidad anatómica, funcional y genética. Las neuroglias, me dice, son como aquellas células que van a estar ocupando los espacios entre las neuronas. La palabra glía, ¿no? Su significado así, tal cual, significa pegamento, ¿ya? Una sustancia que pega, que une, que conecta o que rellena. Entonces, cuando hay un personaje que le va a dar el término por primera vez a estas células gliales, él dice, no, estaba observando un pedacito de cerebro y ya conocían a las neuronas, pero él vio que entre una y otra neurona había algo que las mantenía juntas. Y debido a esa función de pegamento, a esa sustancia que había entre las células, entre las neuronas, le puso glía, ¿no? Posteriormente dijo, no, este es el pegamento que une a las neuronas y por eso le completó neuroglías, ¿ya? De ahí surgió pues el nombre. Otros nombres de las neuroglias pueden ser células gliales, ¿ya? Células nana, también las llaman. Células nana, ¿por qué? Porque las nanas son las que cuidan, ¿no? En este caso, las neuroglias cuidan a las neuronas. La cantidad. La neurona, me dice, al nacer tenemos 100.000 millones. Pero, ¿qué pasa con las neuroglias? Son más abundantes, son 10 veces más, ¿ya? 10 veces más. Entonces, por una neurona hay 10 neuroglias, no lo olvides. Las neuronas son células muy especiales, pero ¿qué pasa? Tienen un defecto, en este caso sería una desventaja. Estas no se reproducen. O sea, una vez que ya el bebé nace, me dice, nunca van a reproducirse, digamos, las neuronas. No es que de una neurona aparecen dos. No, la capacidad de reproducción no tienen las neuronas. Y por tanto, me dice, algunas neuronas se pueden dañar, pero sí se pueden regenerar, pero eso no ocurre en todo el cuerpo. La regeneración, por tanto, es limitada. En cambio, las neuroglias, estas sí se reproducen por mitosis constantemente, ¿ya? Así como mueren muchas, aparecen nuevas células también. Las neuronas, me dice, tienen formas variadas, ¿ya? Posteriormente vamos a ir viendo qué formas son. En el caso de las neuroglias, me dice, hay una clasificación. En total tenemos 6 neuroglias. 4 se ubican en el sistema nervioso central, están en relación con el encéfalo y la médula, y 2 están en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Así. Avanzamos. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? El profesor Holger estaba escribiendo ciertas indicaciones, espero que hayas leído, ¿ya? Y en especial los alumnos que han sido mencionados, comuníquense con él, ¿ya? Recuérdense que hay ciertos mecanismos de control para saber quién está en el aula y quién no pertenece al aula, ¿ya? Recuérdense, por favor. Ya. Gracias por la sonrisa, Juliana.
Ya, vamos entonces a continuar. Recuérdate, las neuronas son las principales células y estas me dicen se comunican, deben comunicarse constantemente. Neurona que se quede sola sin comunicarse, muere. ¿Ya? Entonces, estas neuronas, todas, los 100.000 millones, están interconectadas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se transmiten, se comunican? Pues se pasan información. Habrá una neurona que capta la información y esta lo pasa a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Todas las neuronas comparten información. La transmisión de la información ocurre mediante sinapsis, que es esta palabrita. Entonces, mira, tenemos acá una neurona y esta neurona me dice va a transmitir información a otra y en esa región va a ocurrir sinapsis. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado, Diego? Ah, ya, de tortuguita pasó a conejito, dice, ya, bien. En psicología yo sé que has hablado de las sustancias que permiten que la neurona se comunique con otra, y esos son los neurotransmisores, ¿ya? Hay neurotransmisores que te van a causar mucha excitación. Excitación es una palabra buena, no vais a malinterpretar. ¿Qué cosa significa que tú estés excitado? Que estés animado, que reacciones a un estímulo, que respondas, ¿ya? Entonces, hay neurotransmisores que generan excitación y otras que generan inhibición, ¿ya? Una reacción de inhibición, sueño, ¿ya? Ah, tocaremos sobre todo sinapsis química, nada más. Sinapsis eléctrica no está dentro del contenido, ¿ya? Entonces, para hablarte de propiedades, tienes que entender cómo es que las neuronas se comunican, ¿ya? ¿Qué hacen las neuronas? ¿Cómo funcionan? Reciben una información, ya, ¿qué más ocurre? ¿No? Entonces, tenemos 4 propiedades que nos cuenta cuál es la función, cuáles son las capacidades de tu neurona. Entonces, la información que reciben las neuronas está fuera de tu cuerpo o también está dentro de tu cuerpo, ¿ya? Una información dentro del cuerpo podría ser el aumento de la orina a nivel de la vejiga, ¿ya? Imagínate que tu vejiga se ha llenado de orina, ya, esa es una información interna, ¿ya? Entonces, tenemos, me dice, información por fuera y por dentro. Cuando esta información ingresa a tu neurona, la neurona reacciona. La reacción hace que aparezca un impulso nervioso. Ese impulso nervioso se transmite, ¿ya? Se va conduciendo, me dice, va viajando por una parte de la neurona y luego sale para comunicarse a otra neurona, ¿ya? Entonces, esta función me está hablando de 3 propiedades. La primera, cuando la neurona recibe la información y reacciona, se conoce como excitabilidad. Producto de la excitabilidad aparece un impulso nervioso. ¿Ya? Un impulso nervioso. ¿Sí? La pregunta es, a ver chicos, ¿en qué parte de la neurona aparece el impulso nervioso? ¿En qué parte de la neurona aparece el impulso nervioso? Ya, Andrea nos dice dendritas. A ver, quiero seguirles leyendo para luego yo decirles dónde. ¿Dónde aparece el impulso nervioso? Soma, ya. Aferente, ¿qué aferente? ¿Alguna parte de la estructura será aferente? Núcleo, ¿ya? ¿Alguien más? Dendritas, ya. Entonces vamos a utilizar otro color del pincel. Ya. Las neuronas tienen partes, muy bien, ¿no? Tú te acuerdas que esta prolongación, por ejemplo, es la dendrita, ¿no? Esto largo que está por aquí con moradito es el axón, ya. Ahora, el soma me dice tiene, los que recogen los impulsos nerviosos son las dendritas. Claro, los que reciben el impulso nervioso. El soma de una neurona, ya, el soma de una neurona presenta una estructura que es de forma triangular,
lo estoy resaltando con color verde. Esta región se conoce como cono de implantación y se continúa por el segmento inicial. Entonces me dice, esta parte angostita es llamado el segmento inicial. Y aquí surgen los impulsos nerviosos, ¿ya? ¿Cómo es esto entonces? La dendrita recibe la información que venga de afuera o de otra neurona. Y esta entrega la información al soma, al núcleo de la neurona. Este núcleo es el centro de control y este núcleo, por la información que recibe, decide qué va a hacer con esa información. Ya, si dice, vamos a seguir transmitiendo esa información, entonces el segmento inicial, llamado zona de activación, hace que aparezca el impulso nervioso. ¿Sí? Entonces, ¿quién hace que aparezca el impulso nervioso? No te olvides, es esta región que puedes llamarle zona de activación. ¿Ya? Zona de activación. ¿Dónde se encuentra? Al inicio del axón. Justo cuando termina el soma, en ese lugar donde nace el axón, ahí está la zona de activación. Ya. Entonces, ese impulso nervioso va a salir otros nombres, zona del gatillo, zona desencadenante de espigas. Esos son los otros nombres. Activación. Ya. Ahora, ese impulso nervioso entonces debe ser conducido, ¿no? Y ahí aparece la segunda propiedad, que es la conductividad. Este impulso nervioso es como una corriente eléctrica que viaja muy rápido, ¿ya? Y para ello necesita, pues, iones, como el sodio, el potasio. Entonces, estos iones me dice ingresan, salen, y mientras tanto el impulso nervioso va conduciendo por el axón sin dañar al axón, ¿ya? Y esa es la propiedad de conductibilidad. Finalmente, el impulso nervioso, mira, llega a un extremo, a las terminales del axón, y esto debe ser transmitido a otra neurona, y esa es la propiedad de transmisibilidad. ¿Cómo se transmiten los impulsos nerviosos? Mediante sinapsis. ¿Ya? Ahora, la última propiedad es la que permite que a lo largo de la vida las comunicaciones entre las neuronas no se mantengan igual. ¿Ya? Por ejemplo, a una edad se comunicarán un grupo de neuronas. Esa persona sigue aumentando en edad y ese grupo se agrandará. ¿Ya? Si alguna neurona por ahí muere, hay otras neuronas que reemplazan su función, ¿ya? Que digamos, pero siguen manteniendo la función de todo ese grupo. ¿Ya? Entonces, gracias a la plasticidad, me dice, las neuronas nos ayudan a aprender nuevas habilidades, nuevos conocimientos, a relacionar cosas que antes no podíamos hacer, a emitir juicios, a realizar críticas frente a algunas situaciones muy complejas. ¿Ya? Bien, chicos, entonces, propiedades de la neurona, en resumen, excitabilidad, capacidad de generar un impulso, reaccionar frente a una información. La plasticidad permite que el ser humano se adapte a diferentes situaciones, ¿ya? Producto de la excitabilidad, se origina un impulso nervioso en la zona de activación. Segundo, este impulso nervioso es conducido sin dañar a la célula. Tercero, transmisibilidad. El impulso nervioso se transmite a otra neurona por sinapsis. Y plasticidad, capacidad de modificación sináptica a lo largo de la vida. ¿Ya? Ya. A continuación, haremos una descripción de las partes de la neurona. Recuérdate que las partes básicas son pues soma, dendrita y axón. Inclusive tú conoces de eso. La homeostasis es el equilibrio. El equilibrio, digamos, es el estado, la homeostasis es el estado del cuerpo humano cuando está libre de enfermedad. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero. La
Las partes de la neurona son soma, dendrita y axón. Lo que vamos a describir en esto es de qué está formado cada parte, ¿ya? ¿Qué tiene, qué no tiene, en qué estructura me debo fijar y luego la función, ¿ya? Entonces, la primera parte que tenemos, ¿no? Me dices el soma. El soma es toda esta parte central de la neurona. Puede tener diferentes formas. En este caso, la forma del soma es estrellado, ¿ya? Hay neuronas que tienen forma piramidal, soma con forma piramidal. ¿Cómo serían? Más o menos así. Es que estoy dibujando, a ver. Ese sería su soma, sus dendritas serían estas, ¿no? Y el axón, ¿no? Esa es una célula piramidal, por ejemplo. Hay neuronas que tienen un soma circular, ovalado, ovoide, que pueden ser así. ¿Ya? Entonces, el soma se presenta de múltiple forma. Su otro nombre, pericardio. ¿Ya? La importancia es esto. Sea cual sea la forma del soma, este es el centro metabólico de la neurona. ¿Qué significa? En ese centro, en ese lugar, ocurre respiración celular, digestión, eliminación de desechos, formación de proteínas, etc. ¿Ya? Es el centro metabólico de la neurona. Como toda célula, la neurona va a tener membrana celular, citoplasma y núcleo. ¿Ya? Es una célula, cualquiera. ¿Dónde está la membrana? La membrana celular, me dice, está en la superficie. Toda esta línea que tú vas a observar, toda la línea superficial, ¿ya? La que está tanto en las dendritas, en el axón, en la terminal del axón, etc. Todo eso es la membrana celular, es la superficie. Esta membrana está formada por canales para sodio, potasio, calcio, etcétera, ¿sí? Entonces, una membrana que deja pasar sustancias, ¿sí? En algún momento vamos a mencionar más esto. Dentro del soma vamos a tener organelas citoplasmáticas, ¿ya? Y las organelas son corpúsculos de Mills, ¿no? Estas, me dice, son un grupo de ribosomas que tienen la función de producir proteínas, ¿no? Su función es síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático liso, me dice, se encuentra para liberar calcio y también interviene en la formación de vesículas sinápticas. El aparato de Golgi se encarga de ensamblar las vesículas sinápticas y llenarlas de neurotransmisores. Las mitocondrias. Las mitocondrias son organelas que aportan energía, aportan ATP. Estas organelas van a estar siempre viajando, ¿ya? ¿A dónde viajan? A los extremos de las neuronas, tanto al inicio de la dendrita como al final del axón. Las mitocondrias, me dice, proveen de un aporte energético, ¿no? Y son muy útiles para la vida de la neurona. ¿Por qué? Porque las neuronas todo el tiempo están haciendo sinapsis, ¿ya? Su consumo entonces de energía va a ser abundante. Los neurofilamentos. Estas son estructuras que mantienen o brindan sostén a las partes de la neurona. La neurona tiene prolongaciones cortitas, que son las dendritas, pero también tiene prolongación larga, que es el axón. Entonces, al interior del axón, me dice, están estos filamentos ordenados para mantener ese axón que es muy largo. Los microtúbulos son estructuras pequeñas, tubos muy finitos que transportan sustancias. ¿Ya? Estas sustancias van a ir del soma al axón y van a volver del axón al soma, ¿no? Para ayudar, pues, a que esta neurona se mantenga intacta, para que tenga nutrientes, para que elimine desechos. Los desechos, por lo general, en una neurona, los desechos, me dice, provienen de la sinapsis y pues están en los extremos. Entonces, estos desechos deben volver al soma y en el soma, quien elimina los desechos son los lisosomas. ¿Ya? Estos son los barrenderos, me dice, de tu neurona. Ya. Los pigmentos.
algunas neuronas van a almacenar sustancias como la melanina, el hierro, ¿ya? Y cuando esta sustancia abunda en el soma, tiñen de ciertos colores al soma. Aquellas neuronas que acumulan hierro se tiñen de color rojo. Las que acumulan melanina se tiñen de color negro, ¿ya? Entonces, esos pigmentos pueden estar, no en todas las neuronas, pero sí en las que se encuentran, estas les otorgan un color distinto al soma. Bien, chicos, entonces, si te das cuenta, el soma o pericardio, me dices la parte más importante de la neurona. Aquí ocurre síntesis proteica, respiración celular para proveer energía, digestión celular, formación de vesículas sinápticas, etc. ¿Ya? Algo más. Las dendritas nacen en diferentes polos del soma. Ya en este caso, tenemos múltiples dendritas. Pero la zona de donde nace el axón, no te olvides que es esta parte. Vamos a pintarlo. Bueno, está con esto. La zona de donde nace el axón se conoce como cono de implantación, ¿ya? Cono de implantación, también llamado cono axónico, es una región triangular, piramidal, le llaman algunos, de donde va a nacer el axón, ¿ya? Ahora, la primera partecita del axón es esta, primera parte del axón, ¿sí? Esta no está cubierta con vainas de mielina. Luego vamos a ver cómo se llama, ¿ya? Ahora, esta primera parte, me dice, es de donde surgen los impulsos nerviosos y salen disparados para que viaje, ¿ya? Entonces, cono de implantación es el lugar donde nace el axón. Segunda estructura, dendritas. Estas dendritas son llamadas prolongaciones cortas, ¿ya? ¿De cuánto se habla para decir lo que es corto? Me dice, la longitud de una dendrita puede ser de 1 micra hasta 1 milímetro. O sea, la dendrita más grande mide 1 milímetro. La más chiquita, 1 micra. Estas dendritas son muy ramificadas, ¿ya? Muchas ramificaciones. Y por eso es que su nombre, dendrita, significa ramas, ¿ya? El término dendrón significa árbol, ¿ya? O ramas, ¿no? En este caso, entonces, al ser muy ramificada, dendritas, le han dado ese nombre. La superficie de una dendrita, ya. La palabra dicotómico significa que termina dividido de a dos, ¿no? Por ejemplo, acá tienes una ramificación, otra ramificación. Termina ramificado de a dos, me dice, ¿no? Aquí igual, una ramificación, otra ramificación. ¿Ya? Ya, quiero que te fijes en esta partecita. Mira, esta es una dendrita, pero si lo vemos al microscopio electrónico, me dice, en la superficie de las dendritas vamos a tener ciertas proyecciones más finas. Estas se conocen como espinas o también llamadas gémulas, ¿ya? Espinas o gémulas. La producción de estas espinas, me dice, se da después de nacer, ¿ya? Es decir, un niño recién nacido va a empezar a desarrollar espinas en mayor cantidad hasta los 7 años, ¿ya? A mayor cantidad de espinas, me dice, es beneficioso. ¿Por qué? Porque cada espinita es un lugar que recibe información. Entonces, si una dendrita tiene más espinas, recibe más información. Y eso es importante para aprender. Ya. Las dendritas, además, me dicen, ¿no? La función principal que ellas tienen es de recibir información. ¿Ya? Por tanto, esa función se resume en la palabra centrípeta. ¿Cómo es esto? La información viene de afuera, ¿ya? Viene de fuera de la neurona. Y cuando esa información ingresa al interior de la neurona, la dendrita lo capta y lo entrega al soma. ¿Ya? Eso es función centrípeta, captar algo de afuera y transmitirlo hacia adentro de la neurona. Ya. Vamos a borrar un poquito, si no nos va a dificultar la vista acá. Ya.
La tercera parte, que es el axón. Recuérdate, por favor, estamos ya tratando el axón. El axón me dice es la prolongación larga, y largo significa que puede medir desde 1 milímetro hasta 1 metro. 1 metro. ¿Ya? Desde 1 milímetro hasta 1 metro. Eso significa largo. O sea, un axón lo podríamos ver a simple vista. Sería muy finito, chicos, bien finito, porque, ¿sabes? El grosor de un axón se mide en micras. O sea, tendríamos de todos modos que utilizar un microscopio electrónico, pero sí, hay axones que tienen hay neuronas que tienen el axón que va, por ejemplo, del cerebro hasta la médula e inclusive sale por algún nervio, ¿ya? Son muy largos. El origen, ¿dónde nace tu axón? En el cono axónico. Para ver cómo es el axón, tenemos que identificar que tiene 3 porciones, ¿ya? Y las 3 porciones son diferentes, ¿no? Entonces, acuérdate que aquí estamos haciendo descripción anatómica, ¿ya? El axón, me dice, presenta 3 porciones. La primera parte, que te había mencionado hace rato, que es la primera parte del axón, esto se llama segmento inicial, SI. Es donde es la primera partecita que se separa de lo que es el soma. Esta primera parte, me dice, no está cubierta por vainas de mielina, ¿ya? Se le dice, es la parte desnuda del axón, así se le llama. Ahora, la segunda parte, que es la más larga, esta sí está cubierta por vainas de mielina. Se conocen como segmento principal. Las vainas de mielina van a enrollarse alrededor del axón y van a dejar unos espacios, ¿ya? Unos espacios entre una vaina y otra. Esos espacios se conocen como nódulo de Rambier. Ya está. Ahora, entre un nódulo de Rambier y el otro, tenemos el llamado segmento internodal. Segmento internodal. ¿Ya? ¿Qué más? La parte final del axón es el segmento terminal. Este segmento terminal tiene la forma de un árbol. Está muy ramificado. ¿Ya? Segmento terminal. A esta estructura, que es muy ramificada, también se le suele llamar telodendrón. Por eso aparece esta palabra en esta región. ¿Ya? Entonces, resumiendo, la anatomía del axón nos dice que tiene 3 segmentos. Segmento inicial, que es el lugar donde surgen los impulsos nerviosos, llamada también zona del gatillo. El segmento principal, que es la región que está cubierta por vainas de mielina, que puede tener nodos de Rambier, ¿no? Y que presenta el segmento internodal también. Y el segmento terminal, que es la parte final del axón, muy ramificada. Por ella es la que sale la información de la neurona, ¿ya? En resumen, ¿cuál es la función de tu axón? Me dice, tiene función centrífuga. Y esto es permitir la salida de la información de dentro de la neurona hacia afuera. ¿Ya? Bien, chicos, estas son las partes de las neuronas. Estructura de una neurona. Me dice, en cuanto a la presencia o la ausencia de vainas de mielina, tengo 2 tipos de neuronas, la neurona mielínica y la amielínica. Las neuronas mielínicas, los axones están cubiertos por vainas de mielina, ¿ya? Entonces, las neuronas amielínicas, estas carecen de vainas de mielina. La diferencia es que cuando tienen mielina, estas transportan a mayor velocidad el impulso nervioso. Conducen el impulso nervioso muy rápido. Las que no tienen mielina conducen el impulso nervioso de forma continua y esto es más lento, ¿ya? Entonces, justo queremos explicar esto porque ahorita vamos a hablar de tipos de axón. O sea, hay una clasificación que me dice que hay tipo de axón A, B y C y yo debo saber a qué se refiere. Entonces, hay neuronas mielínicas y estas son las más abundantes, ¿ya? Los tipos de axón mielínico son los del tipo A y los del tipo B. ¿Cantidad de vainas se puede decir? Sí, cantidad de vainas. Aquellas que tienen más vainas de mielina son las del tipo A, son más gruesas, ya el axón es más grueso. Las del tipo B, de grosor intermedio.
Aquellas neuronas que no tienen vainas de mielina son axones delgados o tienen axones delgados. ¿Ya? Ya. Tenemos acá la información sobre los tipos de axón y por qué se hace la clasificación. Los personajes que aparecen en esta diapositiva son Gasser y Erlinger. Estos personajes fueron médicos, fisiólogos, que estudiaron los diferentes axones que presentaba el cuerpo humano. Entonces, encontraron que muchas de las fibras de los axones, ¿no? El conjunto de axones que formaban fibras, conducían la información muy rápido y habían otras que no tan rápido. Y cuando ven la anatomía microscópica se dan cuenta que aquellos que eran muy rápidos tenían mayor grosor, mayor diámetro de la fibra, ¿ya? Y aquellos que eran de transmisión más lenta, pues tenían un menor diámetro, ¿no? También se dieron cuenta que la distribución de estos tipos de axones, digamos, no es a nivel de todo el cuerpo, sino hay algunos axones que están en mayor cantidad y otros en menor cantidad, ¿no? Y es así que se hizo este cuadrito, ¿ya? Entonces, los axones se van a clasificar en tipo A, tipo B y tipo C. Las del tipo A me dice tienen mayor velocidad de conducción, son más rápidas, ¿ya? ¿Cuánto de velocidad? ¿A cuánto de velocidad se conduce el impulso nervioso? Me dice de 6 a 120 metros por segundo, ¿ya? Son muy veloces, ¿no? Si tú mides 1,5 metros, este tipo de axón, me dice, en tu cuerpo en un segundo permitirá como que unas 70 veces ida y vuelta la transmisión del impulso, en un segundo, ¿ya? Para que veas cuán veloces son. Ahora, en cuanto al grosor, como este tiene más vainas de mielina, va a tener mayor grosor y ese grosor es en micras, chicos. No es que yo puedo ver un axón con mielina, no, esto es en micras, son datos microscópicos, pero vienen a ser los más gruesitos. ¿De cuánto? Me dice. El máximo, 20 micras, ¿ya? Ese es el axón de mayor grosor. Este tipo de neuronas son más abundantes, ¿ya? Y las vamos a encontrar en relación con los músculos, en relación con neuronas que captan información proveniente del tacto, ¿ya? Neuronas que captan dolor, ¿no? Tanto digamos, están en la piel, por lo general en la piel, aquellas que captan diferentes tipos de vibraciones y presiones, ¿ya? Entonces, de todos los tipos, las que más tenemos son la A. El tipo B es grosor intermedio, velocidad intermedia también, y estas están relacionadas con las funciones de respiración, producción de orina, ¿no? Movimiento o desplazamiento del alimento en el tubo digestivo, ¿ya? Esas son funciones autónomas. Estas también me dice sí tienen mielina, pero no son tan gruesas como las primeras. Las del tipo C, estas son las de menor velocidad, ¿no? Pero menor velocidad no significa que sea muy lento, ¿ya? Porque me dice, ¿cuál es la velocidad en que transmiten la información? Me dice, estas pueden conducir en un segundo, digamos, una distancia de medio metro o hasta 2 metros, ¿ya? Es decir, si hay un impulso nervioso en tu cerebro y debe llegar a tu pie, esto llega en un segundo. Eso, esa es la velocidad. Cuando se estudia el diámetro de estos axones, me dice que son bien delgaditos, ¿no? Y su axón, pues el mayor grosor no va a pasar más de 1,2 micras, ¿ya? Y pues para visualizarlas necesitamos microscopio electrónico. Estos axones pertenecen a neuronas que están relacionadas con las vísceras, básicamente con vísceras. ¿Por qué? Porque estas son las que perciben el dolor. El dolor difuso, por ejemplo, está pues a nivel de los intestinos, a nivel de las vías urinarias, ¿ya? Y la mayoría son de función autónoma, o sea, yo no tengo control sobre estos tipos de axones. Digamos, hay funciones involuntarias que son controladas por estos tipos de axones. El tipo B, claro, entre el tipo B y C está relacionado con funciones autónomas. Las del tipo A sí están relacionadas con funciones
somáticas, voluntarias, se podría decir. Ahora, estos tres tipos de axones están relacionados con oligodendrocitos y células de Schwann, ¿ya? Es decir, por más que no tenga vainas, está protegido por células de Schwann y oligodendrocitos. ¿Ya? Entonces, posteriormente eso vamos a aclararlo bien, pero no te olvides, a pesar de no tener vainas, sí está cubierto por o está protegido por el oligodendrocito o célula de Schwann. Ya. A continuación viene una parte que requiere que tú estés muy atento, ¿ya? Para poder entender cómo se clasifican las neuronas, tenemos que saber el criterio. ¿Cómo las vamos a clasificar? Me dice, vamos a clasificarlo desde 3 puntos de vista. Por el tamaño del axón, por su morfología y por su función. Por el tamaño del axón es muy sencillo, ¿ya? Neuronas con axón largo, neuronas con axón corto. Eso es tamaño del axón. Por su morfología, nos dice por la forma, cómo están las prolongaciones, cómo nacen las prolongaciones, cuántas prolongaciones hay y cómo se relacionan con el soma. Eso es por su morfología. Aquí necesitamos recordar nombres de neuronas y dónde se encuentran. Por su función, aquí nos dice que todas las neuronas se dividen en 3 grupos, neuronas sensitivas, asociación y motoras. Y tenemos que ver la diferencia entre las 3. También me dice la anatomía ha identificado que hay ciertas neuronas que les han dado nombres específicos y esas neuronas se encuentran en un específico lugar del sistema nervioso. Tenemos que saber entonces su nombre, dónde se encuentran y qué función cumplen. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar por la primera parte. Ya. Una microfotografía del cerebro, que es esta, nos muestra que si se observa el tamaño del axón de las neuronas, encuentro 2 tamaños. Aquellas neuronas que tienen un axón muy cortito, ¿ya? Cuyo axón tal vez no se distingue, se confunde con una dendrita. Ese es el tipo Golgi 2, ¿ya? Se les llama microneuronas debido a su tamaño. Son pequeñísimas. Las otras neuronas se caracterizan por tener un axón largo. Este axón puede ser de milímetros, centímetros o hasta 1 metro. Ya por lo general, centímetros y 1 metro. Estas suelen ser llamadas neuronas tipo Golgi 1. ¿Ya? Entonces, nuestro sistema nervioso está lleno de este tipo de neuronas. ¿Ya? Me dice, ¿dónde encuentro a las Golgi 1? Estas son llamadas células piramidales. Se encuentran en el cerebro y descienden al bulbo raquídeo, a la médula y salen por nervios periféricos. Otro, las células de Purkinje. Estas están en el cerebro, ¿ya? Sus axones pueden llegar hasta el tronco encefálico, a la médula, ¿sí? Tienen axón larguito. Y también me dice, hay neuronas que están en la médula, tienen función motora y estas forman los nervios. Ahora, las Golgi 2, estas son más numerosas, o sea, su cantidad, millones, y por lo general estas están concentradas en el cerebro y en el cerebelo. ¿Ya? Recuérdate que a las Golgi 2 se les llama microneuronas. Uy, ¿qué pasó acá? Ya. Por su morfología nos dice que las neuronas tienen soma y prolongaciones. Pero ¿de dónde nacen las prolongaciones? Me dice, si nacen de un solo punto, estas son llamadas neuronas unipolares. ¿Ya? De un solo punto de soma nace el axón y la dendrita. Ya, unipolar. Ahora, si la neurona me dice tiene 2 partes, ¿no? De una parte nace el axón y de otra la dendrita, y estas prolongaciones están opuestas, ¿no? Este corresponde a una neurona bipolar. Y finalmente la neurona multipolar me dice tiene un cono axónico único.
Y de este cono axónico nace el axón, y de otros puntos del soma nace la dendrita, ¿no? Por eso se llama multipolar. Ahora, entender la forma es sencillo. Ya, unipolar, las dos prolongaciones nacen de un solo punto. Bipolar, las prolongaciones nacen de polos opuestos. Multipolar, tiene múltiples dendritas, un axón. Ya. ¿Qué debes hacer con esa información? Debes identificar dónde tengo neuronas unipolares, bipolares, ¿no? Las neuronas unipolares son escasas. En cantidad son pocas. ¿Dónde se encuentran? Los ubico en los ganglios espinales. Este ganglio, por ejemplo, está en el trayecto de un nervio. Estos ganglios espinales están en las partes laterales de la médula, nada más. Y ahí pues voy a encontrar estas neuronas unipolares. En cuanto a su función, me dice, estas están conocidas que tienen función sensitiva. Las neuronas bipolares se ubican en retina, que está en el globo ocular, en el oído, en el ganglio coclear y vestibular, y en la mucosa olfatoria. ¿Ya? Las neuronas bipolares son sensitivas también, y están relacionadas con la captación de información. Las neuronas multipolares, estas pueden ser de asociación y pueden ser motoras. La bipolar decía, ¿no? Estas se encuentran en el globo ocular, en la parte llamada retina. Se encuentran en el oído. ¿En qué parte del oído? En el ganglio coclear y en el ganglio vestibular. Y también en la mucosa olfatoria. En cuanto a su función, vamos a ampliar esta partecita. En cuanto a su función, el 100% de las neuronas se dividen en 3 grupos. Un grupo será neuronas sensitivas, ¿ya? Otro grupo será neuronas de asociación y otras neuronas motoras. Otro nombre, la sensitiva puede ser llamada en algunos casos sensorial, neurona sensorial. ¿Por qué? Porque está relacionada con los órganos sensoriales. Las de asociación está relacionada con, o en este caso son llamadas interneuronas. Interneuronas. ¿Por qué interneuronas? Porque están ¿entre quiénes? Entre la neurona sensitiva y la neurona motora, en el medio, interneurona. Ya. Las motoras son llamadas neuronas de ejecución. Ya, claro, y estas se comunican con órganos efectores. Entonces, mira tú, todas estas neuronas básicamente se comunican con los órganos. Una se comunica con el órgano sensorial. ¿Y qué hace el órgano sensorial? El órgano sensorial capta información. Por ejemplo, la lengua es el órgano sensorial del gusto. En la lengua tenemos papilas gustativas, ¿ya? Y esas papilas gustativas tienen receptores sensoriales. Los receptores sensoriales son dendritas de la neurona sensitiva. Capta la información, ¿ya? Y esa neurona me dice, transmite la información a la neurona de asociación. Sí, la palabra aferente quiere decir que capta de afuera hacia adentro, ¿sí? Capta la información de los sentidos, de los órganos sensoriales, es lo mismo, son sinónimos, ¿ya? ¿Tiene una función aferente? Sí, es aferente. Ahora, las neuronas de asociación, me dice, cumplen una función muy importante que es el procesamiento de la información, ¿ya? Este procesamiento no es, digamos, tan rápido como tal vez podríamos imaginar, ¿no? Consiste en identificar de dónde viene la información, qué tipo de información es peligrosa, es dañina, qué vamos a hacer con esta información, lo almacenamos si es nueva, ahora, ¿qué respuesta damos, no? Todo eso hace la neurona de asociación. Ahora, es conocido que hay 3 tipos de neuronas de asociación, dependiendo del órgano en el que se encuentran. Las células piramidales se encuentran en el cerebro. Recuérdalo, por favor. La célula de Purkinje se encuentra en el cerebelo.
y la célula de Renshaw se encuentra en la médula espinal. Entonces, si te preguntan, ¿no? ¿Se pueden identificar las neuronas de asociación? La respuesta sería sí, sí las puedo identificar. A ver, ¿no? Y puedes decir, ¿no? Aquellas neuronas que tienen soma piramidal y que se encuentran en el cerebro son las células piramidales. Es un tipo de neurona de asociación. Ahora, si estás estudiando la médula espinal, ¿puedes identificar su neurona de asociación? Sí. ¿Por qué? Porque esta se llama célula de Renshaw, ¿no? Y lo mismo con el cerebelo. En cuanto a su función, estas células, ¿qué hacen? Ya, estas células reciben la información, analizan la información, identifican de dónde viene y determinan la respuesta. Esa respuesta, que es una información también, lo transmiten por sinapsis a las neuronas motoras. ¿Ya? Y estas, me dice, van a ejecutar la respuesta. Por lo general, las respuestas son movimiento y secreción de glándulas. ¿Ya? Secreción glandular. Entonces, tenemos dos tipos de órganos efectores. Los primeros son los músculos y los segundos son las glándulas. Secreta. Ya. Para entender la explicación de estas neuronas por su función, aquí hay dos imágenes, chicos. ¿Ya? Y te dejo un ratito que mires. Observa, por favor, bien. Primero, fíjate en esta imagen animada y ahí me está explicando las funciones de los tres tipos de neuronas por su función. ¿Ya? Aquí. Primero, fíjate acá. Mira, cuál es la información que capta, quién lo capta, hacia dónde lo lleva. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra la neurona de asociación? ¿De qué color está? ¿No? Si esta es la médula espinal, esa neurona de asociación tiene nombre. Y luego viene la respuesta. Ya, la respuesta. ¿Qué neurona la trae? ¿No? ¿Cuál es el resultado de esa respuesta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás observando? Porque ahorita tú vas a hablar. Yo ya te expliqué. Ahora quiero que me expliques tú cómo es que muestras o identificas en este dibujo las funciones de las neuronas. Sacar la mano, ¿qué sería? ¿Sería una información que percibes o una información de ejecución? ¿Sacar la mano es percepción o ejecución? Muy bien, ejecución. Muy bien. Entonces, ¿quién lo causa? ¿Un músculo o una glándula? Claro, el músculo lo causa. Muy bien. La glándula no lo causa. En este caso es un movimiento. Tiene que, el que lo ejecuta es el músculo. Vamos a ampliar un poquito acá. Ya, mira, una persona, imagínate que sea un niño, ¿ya? Está una vela prendida y el niño quiere tocar el fuego. Ya está. Como todo niño curioso, quiere meter la mano donde no debe. Ya. Entonces, acerca el dedito al fuego. Muy bien, Yosatre. Me dice la neurona aferente lo capta, capta la información. Ok. Y esta me dice entrega al soma, el soma decide si va a transmitir esta información, genera el impulso nervioso y este impulso nervioso sale por sinapsis. Ya está. En este caso me dice la neurona sensorial entrega la información a una segunda neurona. ¿Qué neurona será esta? Asociación interneurona, muy bien, ya. Su nombre, si es médula espinal, ¿cómo se llama? Renshaw, muy bien. Entonces, esta Renshaw igual recibe la información, digamos, no, decide qué hacer con esa información. ¿La transmito o no la transmito? Y dice, sí la transmito. ¿Por qué? Porque si este niño sigue tocando ese fuego, se va a quemar. Entonces, reacción, retira el dedo de ahí y esa información lo pasa a la neurona motora.
Mira tú, la neurona motora se comunica con el músculo y aquí también le ordena que haya esa contracción y se retire el dedito. ¿Ya? Para cualquier actividad que tú realices, por más simple o compleja que sea, intervienen las tres. Ahora, nos vamos a esta imagen. ¿Ya? A ver, chicos, en este caso, ¿en qué órgano están las neuronas sensoriales recibiendo esa información? A ver, ¿qué órgano es el que recibe la información? Ya. A ver, aclaremos, ¿ya? Un órgano, siendo un músculo, puede tener receptores sensoriales. Sí, claro, ¿no? Entonces, el órgano es el músculo cuádriceps, ya. Pero este órgano me dice, tiene receptores sensoriales. ¿Te acuerdas? Clase pasada, hablamos de uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, ¿ya? En este caso me dice, sus receptores sensoriales están en el uso muscular, ¿ya? Son el uso muscular. Estos pertenecen a una neurona sensorial, ¿ya? Esa neurona sensorial es unipolar. Acuérdate, ¿dónde lo encuentras? El soma de esa neurona está en un ganglio, ¿ya? Y el otro extremo, que es el axón, es el que va a enviar la información a la interneurona, ¿ya? La interneurona sigue siendo Renshaw, ¿sí? Y ella recibe la información, interpreta, analiza, procesa y decide la respuesta. Frente al golpecito que recibe este tendón, me dice, debe haber una respuesta, ¿ya? Esto lo capta la neurona sensorial, lo comunica la interneurona y la respuesta debe ser movimiento, ¿ya? Esta neurona motora ordena que este músculo se contraiga, tracciona, ¿no? A toda esta parte del tendón y la pierna se eleva, ¿sí? Esto ocurre en milésimas de segundo, chicos. Entonces, siempre participan neurona sensorial, neurona motora, neurona de asociación o interneurona. Ya, ya. A continuación vamos a hablar sobre sinapsis, ¿ya? Cuéntenme, ¿en psicología trataron sinapsis? ¿Ya? ¿Ambos tipos de sinapsis o solamente la química? Ya. Solo la química, ¿sabes por qué? Porque esa es la que está dentro del prospecto. También en anatomía vamos a tratar solo química, ¿ya? Ah, para entender qué es la sinapsis, recuérdate que es la transmisión de información, ¿no? Entonces, todas las neuronas transmiten información, por tanto, hacen sinapsis. La sinapsis es un proceso fisiológico, ¿ya? En el cual van a intervenir sustancias químicas, va a intervenir el mismo impulso nervioso, desencadenando una serie de cambios a nivel de la neurona. Ahora, para poder entender la sinapsis, debo primero conocer, ¿no? ¿Quiénes están inmiscuidos en esta función? Me dice, para que haya sinapsis necesito tres elementos. ¿Ya? Primer elemento, la membrana presináptica. Segundo elemento, el espacio sináptico. Este espacio es la separación de una neurona con otra. Es muy pequeño, muy pequeñísimo. ¿Cuánto mide? 2 a 3 micras. ¿Ya? Pero a pesar de que es pequeño, es necesario y se cuenta. Ya es el segundo elemento. El espacio sináptico puede tener sodio, puede tener cloro, ¿no? Como iones que están, ¿no? Ahí disueltos. La membrana postsináptica, esta es la estructura que recibe la información, ¿ya? En este caso, esta me dice en la superficie va a tener canales iónicos y receptores para neurotransmisores, ¿ya? Entonces,
3 elementos: membrana presináptica, espacio sináptico y membrana postsináptica. El espacio sináptico puede ser llamado hendidura. Sí, ese es otro nombre. Ya. ¿Cómo es que ocurre la transmisión del impulso nervioso? Un ratito vamos a... ya, para poder dibujar. El impulso nervioso, me dice, es una corriente eléctrica que llega hasta aquí. ¿Ya? Llega a un extremo de la neurona. Entonces, en respuesta a ese impulso nervioso, en respuesta a la llegada, me dice, el canal de calcio de voltaje se abre y el calcio ingresa. El calcio estaba afuera, ahora está adentro. Calcio ingresó. Ya. Con la llegada del calcio, la mitocondria libera ATP. Libera ATP, adenosíntrifosfato. Este ATP va a mover, porque es energía, mueve. ¿Qué mueve? Las vesículas sinápticas. Antes de que se libere el ATP, las vesículas sinápticas estaban todas juntas. Cuando se libera ATP, estas son obligadas a movilizarse, se mueve. Y conforme sigue impulsando el ATP, esta vesícula sináptica se acerca a la superficie de la membrana, se rompe y libera los neurotransmisores. ¿Ya? Entonces, cada vesícula sináptica, me dice, está llena de neurotransmisores y más. El espacio sináptico, entonces, ahí entra a tallar, porque por este espacio, me dice, cruzan rápidamente esos neurotransmisores. Ahora, el neurotransmisor llega a la membrana postsináptica y se une a sus receptores de neurotransmisores. Ya está. Esta situación, o sea, cuando llega el neurotransmisor al receptor, genera un cambio en la membrana postsináptica. Y ese cambio es el siguiente. El sodio, ¿ya? El sodio está fuera de la neurona. Por ese cambio, me dice, el sodio ingresa al interior de la neurona, ¿sí? Y va a cambiar su ambiente eléctrico. La membrana postsináptica, en este caso, se excita, ¿ya? ¿Por qué? Porque ha cambiado su polaridad, me dice. Y aparece un impulso nervioso. ¿Dónde? En la membrana postsináptica. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Este impulso nervioso se transmitió y ahora la membrana postsináptica tiene un impulso nervioso. ¿Ya? Ahora, para que se vuelva a repetir este ciclo, me dice, al interior de la neurona hay potasio y este potasio debe salir. ¿Ya? Cuando el potasio sale, me dice, otra vez se vuelve a repetir, ocurre lo mismo, ingresa el sodio por un momentito, luego sale el potasio y otra vez se vuelve a repetir y esto son ciclos y ciclos y ciclos y ciclos que todo el tiempo se repiten. Entra, o sea, siempre los iones de sodio y potasio siempre trabajan como que correspondiéndose. Ingresa sodio, sale potasio, ¿no? En los canales por donde ingresan se conocen como canales iónicos, bombas de sodio y potasio. Esos serían los otros nombres, ¿ya? Recuérdate que para que ocurra sinapsis, ¿no? Digamos, ¿no? Debe aparecer el impulso nervioso. Perdón, está llamando un ratito. Ya, colgado. Debe aparecer un impulso nervioso en este extremo y repetirse todo el mecanismo químico. ¿Ya? Todo el mecanismo químico siempre. ¿Cuántas sinapsis estarás haciendo desde que amaneciste? Pues millones de sinapsis. Incluir por cualquiera de las partes de la neurona. ¿Ya? Oye, no, esto no quiero. Quiero cambiar el puntero láser. Ya, entonces, como sabes que la sinapsis es transmisión de información, me dice, la información puede salir por cualquier parte de la neurona. O sea, lo usual, el mayor porcentaje es que salga por el axón.
¿no? Por eso se le dice que tiene función centrífuga. Y lo normal es que lo reciba la dendrita. Por eso es que tiene función centrípeta. ¿Ya? Pero ¿qué ha ocurrido? En ciertas zonas, me dice, donde las neuronas están bien pegaditas una con otra, suelen ocurrir variantes. ¿Ya? Por ejemplo, lo normal es axodendrítica, ¿no? La membrana presináptica es un axón y la postsináptica es una dendrita. Eso es lo normal. Variantes, me dice, puede ser que el axón transmita la información al soma. Ya, es posible y se llama sinapsis axosomática. Otra, es posible que el axón se comunique con una espina, que es parte de la dendrita. También, ¿no? Es una sinapsis axoespinosa, que sería una variante de axodendrítica. ¿Ya? Otra, hay casos, estos son pocos, ¿ya? Poquitos, donde un axón se comunica con el otro axón. Sí, ya eso sería sinapsis axoxónica. También es posible. La más rara es esta, ¿ya? La dendrodendrítica, o sea, que entre dos dendritas se transmitan la información. Recuérdate que las neuronas están bien pegaditas, ¿ya? Bien pegaditas. ¿Cuántas hay? Todas son estas variantes, pero yo te diría, ¿no? Debes de recordar, ¿quién es la de mayor proporción? Axodendrítica. Esta es la que interviene en mayor porcentaje, ¿ya? Luego, las que siguen, esta axoespinosa, que es una variante. Luego está la axónica, en orden. Y la última sería axodendrítica. Perdón, dendrodendrítica. Dendrodendrítica, la última. ¿Ya? Sí, esos son los tipos de contacto sináptico. Por ejemplo, hace unos años vino, ¿no? La regla general es que el axón transmita la información, ¿no? Entonces, ¿qué estructura es la que recepciona la información? Dijo así, ¿no? Eso era un casito. Y la que recepciona, pues tendrías que haber puesto dendrita. ¿Por qué? Porque este es el mayor porcentaje, mayor porcentaje. Y otros se pusieron a dudar, decían, pero no, pero si también lo recibe, digamos, el otro axón, lo recibe la dendrita, ¿qué voy a poner? Recuérdate, tienes que poner lo que es más común, ¿ya? Estas otras son menos comunes, ¿ya? Entonces, recuérdate, el porcentaje es lo que cuenta en este caso. La mayoría de sinapsis son axodendríticas. Bien, chicos.